Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Hoy es día del Señor, día de alabar a nuestro Padre Celestial y al Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, día de alabarle en espíritu y en verdad, y que lo hagamos con nuestros corazones alegres, contentos. Es decir, la alegría no es de cara, sino es una alegría interna, una alegría del corazón, de la mente, porque estamos cumpliendo con su sagrada voluntad. Estamos estudiando los días del Señor, el libro de Levítico, y ahora vamos a entrar al capítulo 24. Este capítulo 24 trata sobre instrucciones para sacerdotes y un caso que requería castigo. Todo el capítulo 24 trata sobre lo que he declarado, instrucciones para sacerdotes y un caso que requería castigo. Esta será la lección 101, parte 1. Creo que serán dos partes. A veces yo digo dos partes, pero a veces, según termino el estudio, salen hasta tres partes o más. Bueno, vamos a dirigirnos al Señor en palabras de oración. Padre Celestial, una vez más te damos gracias porque nos permites en este día de oración, de adoración, como parte de esta adoración, el estudio de tu palabra. Ya hemos cantado, seguimos orando y permite que este mensaje sea de mucha ayuda a los oyentes en cualquier lugar como aquí presentes, y que ayudes a tu servidor a través del Espíritu Santo a presentar mensajes claros, y que bendigas también que la honra sea solamente para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en esta lección que tenemos precisamente el capítulo 24 podría pensarse como una sección miscelánea. Así podría pensarse como una sección miscelánea del libro. Primero se refiere a los objetos que se encontraban en el lugar santo del tabernáculo: la lámpara y los 12 panes sobre la mesa. Luego describe un caso de blasfemia y cómo fue tratado en relación con las instrucciones para castigar ese pecado. El texto especifica lo que había de hacerse en caso de lesiones al hombre y a una bestia. Esa parte del capítulo es uno de los 3 lugares en el Pentateuco donde se encuentran las memorables palabras ojo por ojo. En vista de que las palabras del capítulo provinieron de Dios, no es esencial comprender cómo se relacionan con los pasajes que vienen antes y después. Sin embargo, ver la relación de un pasaje con el resto del libro puede ayudarles a los estudiosos del libro de Levítico
a comprender y apreciar mejor las verdades que contiene. Por lo tanto, lo apropiado es preguntar cómo se relacionan, si del todo, las leyes del presente capítulo con el resto del libro. Una posible respuesta a esta pregunta es que el libro era, como se ha sugerido a menudo, ya lo hemos dicho en lecciones anteriores, un manual para sacerdotes. Si los sacerdotes hubieran utilizado este manual para instruirlos en su labor, habrían encontrado en la primera parte, que abarca los capítulos 1 al 23, reglas sobre casi cualquier tipo de sacrificio, casi cualquier tipo de fiesta y casi cada parte del santuario. El capítulo 25 contiene más información sobre dos periodos sagrados, el año sabático y el año de jubileo, que lo vamos a ver al concluir este capítulo. Sin embargo, hasta este punto en Levítico, nada se ha dicho sobre dos de los muebles en el lugar santo, el candelero y la mesa. Levítico 24, 1 al 9 cierra esa brecha. Esta sección le posibilita al sacerdote consultar su manual para aprender lo que todavía necesitaba saber sobre esos dos muebles en el tabernáculo. Bueno, el lugar santo del tabernáculo contenía 3 artículos: el candelero, la mesa y el altar del incienso. Luego el lugar santísimo contenía solamente un elemento, el arca del testimonio con el propiciatorio en su parte superior. Levítico anteriormente ha tenido algo que decir sobre el altar del incienso, el arca del testimonio y el propiciatorio. Sin embargo, no ha dicho nada sobre el candelero ni la mesa. Entonces la interrogante es, ¿por qué entonces el capítulo incluye el caso de blasfemia y las leyes que le acompañan? Bueno, la mejor respuesta es que este evento histórico probablemente ocurrió justo en el momento en que estaban dándose las revelaciones que se encuentran en el capítulo. El incidente que involucró la blasfemia probablemente ocurrió poco después de que Dios le hubiera dado instrucciones a Moisés sobre el aceite sagrado y sobre el pan de la proposición. El caso tenía que ser tratado de inmediato y así fue. Una vez que el pueblo había recibido instrucciones de parte de Dios de darle muerte al blasfemo, el Señor vio la necesidad de asegurarse de que entendieran que constituía un crimen capital y cómo habían de manejar los casos que no eran capitales. Quizás, además, el caso servía como conclusión de las leyes encontradas hasta ahora en Levítico. Enfatizaba que la santidad de Dios tenía que respetarse. Hablar contra Él, denigrando su santo nombre, no era permisible. Resultaba en muerte para cualquiera que rechazara la santidad de Dios. Entonces empecemos a haber ponderado todas estas aclaraciones, empecemos a ver las responsabilidades sacerdotales para el tabernáculo que están consideradas en los versículos 1 al 9. Primeramente vamos a ver
la lámpara del santuario en los versículos 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dentro del lugar santo del tabernáculo estaba el candelero de oro, y eso se ve, lo estudiamos cuando vimos Éxodo capítulo 25, 31 al 40. Dios les dio tanto al pueblo como a los sacerdotes la responsabilidad de mantener ardiendo las lámparas en ese candelero. La lámpara o alumbrado bajo consideración se menciona una vez en singular, alumbrado en Levítico 24, 2, primera parte, y plural 2 veces, lámparas, aquí en este mismo capítulo en su segunda parte. Lo anterior concuerda con la descripción anterior del candelero en el sentido de que sostenía 7 lámparas. Por lo tanto, podría verse como un objeto, un candelero, o 7 objetos, 7 lámparas. Bueno, estudiemos más en detalle los versículos 1 al 4. El mensaje de Jehová a Moisés en Levítico 24:1 ordenaba que era responsabilidad del pueblo llevar al santuario el aceite que se necesitaba para el alumbrado, para hacer arder las lámparas continuamente. Mire lo que dice Éxodo 27:20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. La palabra alumbrado, que es la palabra hebrea maor, así como lo oye maor, podría traducirse como luminaria. Y la palabra arder, que es la palabra hebrea alak, con A al principio y H al final, alak, literalmente quiere decir ascender. Eso es lo que quiere decir, ascender. La regla también indicaba que no era cualquier aceite el que servía para las lámparas. El aceite que el pueblo había de traer debía ser puro y estar hecho de olivas machacadas. Ahí lo dice el versículo 2. Además, habían de traer suficiente aceite para mantener la lámpara encendida continuamente todas las noches, desde la tarde hasta la mañana. Entonces, encender la lámpara y mantenerla encendida sería responsabilidad de los sacerdotes. El Señor especificó la lámpara de la cual estaba hablando. Era la que estaba fuera del velo del testimonio, en el lugar santo, en el tabernáculo de reunión, o sea, la tienda de reunión. Verso 3 de Levítico 24. La tarea de asegurarse que la lámpara estuviera ardiendo correctamente
consistía en poner siempre en orden las lámparas. Verso 4. Este deber fue asignado a Aarón, el sumo sacerdote. Verso 3. Si bien es posible que el sumo sacerdote mismo se aseguraría de que esta lámpara fuera encendida cada noche, parece más probable que Aarón se use aquí para representar el sacerdocio. Según Éxodo 27-21, los sacerdotes eran responsables de mantener las lámparas encendidas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová. Es posible que el sumo sacerdote haya tenido la responsabilidad de asegurarse de que se hubiera llevado a cabo sin que se le requiriera hacerlo personalmente. Dios enfatizó que la legislación concerniente a la lámpara había de observarse a partir de este momento durante toda la existencia de Israel. Sería un estatuto perpetuo por sus generaciones. O sea, entiéndase esto, las generaciones de los judíos, a eso se refiere. Lo dice ahí el versículo 3. Bueno, veamos otro punto. El pan sobre la mesa en el lugar santo. Y esto lo tenemos en los versículos 24, 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Levítico 24, 5 al 9. A continuación, el Señor describió las responsabilidades y los privilegios de los sacerdotes relacionados con el pan de la proposición, que se colocaba sobre la mesa en el lugar santo. Éxodo 25, 23 al 30 contiene las instrucciones para confeccionar la mesa sobre la que había de colocarse el pan de la proposición. Este término se usa en Éxodo 35, 13. La mesa y sus varas y todos sus utensilios y el pan de la proposición. Éxodo 39, 36. La mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición. Y Números 4, 7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ellas. Bueno, entremos a ver los versículos 5 al 9. Las instrucciones de Dios con respecto al pan sobre la mesa en el santuario fueron claras. 1. Se habían de hacer 12 tortas o panes de flor de harina
y cada hogaza había de hacerse de 2 décimas de efa de harina. Levítico 24:5. 2. Estas habían de colocarse en 2 hileras o 2 pilas de 6 panes, cada una sobre la mesa limpia. Levítico 24:6. 3. Se había de colocar incienso sobre el pan y sería como perfume, y el pan había de ser ofrenda encendida a Jehová. Levítico 24:7. Cuando el pan era quitado de la mesa, el incienso era colocado sobre el altar del holocausto y se quemaba como ofrenda a Dios. Miren lo que dice Levítico 2:2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. 4. Cada día de reposo se colocaban panes sobre la mesa, reemplazando los panes viejos. 5. Las reglas con respecto al pan habían de observarse continuamente como parte del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Levítico 24:8. 6. El pan que era quitado de la mesa cada día de reposo había de ser entregado a Aarón y a sus hijos como parte de su compensación por servir como sacerdotes. Se le había de considerar como cosa muy santa. Solo los sacerdotes, no sus familias, podían comerlo y tenían que hacerlo en lugar santo. Versículo 9. Los panes eran tan grandes y la mesa tan pequeña que el pan tuvo que haberse colocado en 2 pilas en lugar de 2 filas, como lo sugieren la mayoría de las versiones modernas. Bueno, entremos a un tercer punto. ¿Cómo cuidarse de la blasfemia? Levítico 24, 10 al 23. Se comete el pecado de la blasfemia. Levítico 24, leamos los versículos 10 al 12. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. La información sobre los ritos del santuario de Israel es seguida por la segunda de las 2 únicas secciones narrativas del libro. La otra es el relato de Nadab y Abiú en el capítulo 10. Bueno, veamos los versículos 10 al 12. El relato se da de manera rápida y eficiente. El lector puede asumir que solo se dan los detalles significativos. 2 hombres riñeron en el campamento, verso 10. No se da la razón de su desacuerdo ni la naturaleza de su lucha, aunque el texto parece decir que estaban enfrascados en un conflicto físico
durante su riña o lucha, un hombre blasfemó el nombre y maldijo. Versículo 11. El nombre únicamente puede referirse al nombre del Señor, o sea, Yahvé, lo que en el idioma hebreo no tenía vocales, sino que solo consonantes, que lo hemos visto muchas veces, Y, H, W, H. El malhechor había blasfemado el nombre de Dios al expresar dudas de que Dios estaba realmente con Israel de alguna manera especial y al insinuar que la idea del pacto era demasiado insensata y que el Dios creador no podía haber escogido a Israel para ser su pueblo especial con quien podría habitar. Bueno, yo me voy a quedar hasta acá, hermanos, para seguir con esta situación de este tema tan importante que trata precisamente cómo cuidarse de la blasfemia. Es algo muy interesante que nosotros tenemos que ver, pero lo vamos a ver en la parte que nos toca en el momento del sermón. Mientras tanto, pues quedémonos hasta acá. Falta mucho que decir sobre esta blasfemia, sobre aquel que blasfemaba, era algo terrible en aquel tiempo. Bueno, vamos a siempre a orar al Señor por agradecimiento, por presentar el mensaje de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por tanta buena enseñanza que nos da el libro de Levítico y cómo es que a ti siempre se tenía que respetarse en aquel tiempo como lo es en los tiempos presentes como cristianos, como iglesia que somos también. Padre eterno, lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, preguntas o comentarios.